El entrevistado es el señor Augusto Herrera Páramo y la fecha de hoy es 27 de abril del 2012. Esta entrevista se realiza en la institución educativa departamental Buscavida y forma parte del proyecto Voces Cívicas, proyecto de Banco de Memoria para la Democracia Internacional. Señor Augusto Herrera Páramo, ¿podría por favor reconocer que ha firmado la escritura de sesión autorizando al proyecto Banco de Memoria a poner su entrevista a disposición de futuros investigadores? Sí, reconozco, firmo y autorizo. Gracias. Ahora comenzaremos con nuestra entrevista. Don Augusto, ¿qué recuerda usted de su infancia? Pues, a ver. Procedo de una familia humilde, pobre, en cuanto a mi niñez. Familia numerosa porque somos 12 hermanos. Y por nuestra época no se tenían los estímulos que hoy tienen a nivel nacional. No había refrigerios escolares, no había lo que era, absolutamente nada. Y en el sistema educativo teníamos que andar una buena distancia para trasladarnos a una vereda que se llama La Reforma. Eso, si corríamos echábamos 20 minutos, si no íbamos despacio, echamos la hora. Y era en 2 jornadas, mañana y tarde. Entrábamos a las 8, nos soltaban a almorzar a las 11, y otra vez de Reforma a Buscavida y almorzábamos, y otra vez Buscavida a La Reforma, entrábamos a las 2 y salíamos a las 4 o 5 de la tarde. Entonces el trajín era largo. ¿Toda la vida ha vivido acá? La mayor parte, nunca he abandonado mi región, aunque por cuestiones laborales me he desplazado a la parte urbana en la cual trabajé más de 20 años y en ese trajín, pero los fines de semana siempre los pasaba acá. ¿Y en qué trabajaba? Trabajé como tesorero municipal durante 5 años. Luego de ahí estuve de secretario de la alcaldía, tiempo corto, 10 meses, y de ahí pasé al juzgado promiscuo municipal de Nariño, en el cual terminé. Ahí trabajé 18 años y tesorero municipal 5 años, y de ahí a lo que se terminó el juzgado por baja carga laboral fui a terminar a Biota. Allá estuve de secretario del juzgado de allá. ¿Cuánto tiempo duró en Biota? 2 años. ¿Estuvo a gusto? En cuanto a mi nombre, no, porque, es decir, Biota impacta a la primera vista. Pueblo bonito, me gustó, viviendas nuevas, la mayoría de 2 pisos, bonito, calles pavimentadas, pero en la época me tocó, fue en lo fuerte de la guerrilla, de la violencia. Tuve que sufrir porque me declararon persona no grata, me pedían que abandonara el pueblo durante 72 horas y sin embargo pues no sucedió así, porque hubo otras circunstancias. O sea que estuvo amenazado por la guerrilla. Supuestamente, ¿no? Ese era el cuento. ¿Por qué? ¿Qué por qué? Porque hubo intereses personales. Hubo una señora que tenía una hija y quería que se la nombraran en el juzgado. Entonces se valieron con el cuento de amenazar la guerrilla y como ya yo era el de más edad y estaba ya en términos de pensión, entonces
pedían que yo renunciara, que dejara el pueblo para ver si le podían nombrar la hija a ella. Más eso no ocurrió. Sí tuve que renunciar y todo eso, pero en la actualidad, en la, en la actualidad no fue así porque nunca la nombraron. ¿Es un hombre casado? Casado y con 3 hijos, 2 mujeres y un varón. De las hijas hay una ya profesional con título universitario, otra hizo una tecnología y el hijo que le decimos Manolo está listo para ingresar a la Fuerza Aérea. ¿Hace cuánto vive con su mujer? 27 años, ¿Eres feliz con ella? bastante. ¿Usted pensaba tener esos 3 hijos o quería tener más o quería tener menos? Quería tener más, pero la situación económica no, me di cuenta de que eso era un error en razón al estado de la familia mía que fue numerosa y lo que yo tuve que sufrir, dije no, no tanto hijo, porque para ir a criar resentidos, insatisfechos, sin darle todo lo necesario, entonces no, renuncié a esa idea de tener más, hacer tener más. ¿Cómo fue su vida como funcionario? Pues lo que más sufrí, tuve que amoldarme fue cuando estuve allá en el pueblo de Tesorero, por lo que iba del campo. Entonces allí siempre de un comienzo había un menosprecio hacia la gente que habitamos el campo. Nos trataban despectivamente y yo no soportaba eso y entonces los afrenté y entonces ya decían a lo último que conmigo era cosa aparte. Pero afortunadamente no renuncié al hecho de ser campesino, no sentí vergüenza por ello. Mejor dicho, me sentía a gusto y sacaba pecho. Entonces, ¿Qué lo llevó inicialmente al compromiso cívico? la necesidad de tener algo que estuviera al servicio de la comunidad, porque aquí en Buscavida no teníamos escuelas en propiedad. En 1960, en compañía de 2 tíos, uno materno y otro paterno, materno se llamaba Máximo Páramo y el paterno Miguel Herrera, nos dimos a la tarea de comprar un lote, que es el lote actual donde funciona la Escuela Divino Niño. Eso fue en diciembre de 1960. Recorrimos toda la región porque fuimos hasta un punto, se llama el Alto del Palo, por allá un alto, y ahí depende otro punto que se llama La Cabaña. Por allá todas esas viviendas, a todos esos moradores y padres de familia les pedíamos de 10 pesos la cuota para poder comprar el lote. ¿Cómo era la vereda en ese entonces? ¿Cómo era? Lo que era un campo sin alternativa de nada, no había escuelas, no había nada. La educación era rígida y estrictamente separada en cuanto al personal femenino y al masculino. El personal femenino estudiaba en Buscavida. Venían las de la Reforma aquí a Buscavida y eso era en un ranchón alquilado o en arriendo. Y en Reforma sí estaba ya la escuela en propiedad. Dentro de la Reforma teníamos que ir todos los varones allá. ¿Cuántos profesores tenían? No, solo uno. Y tenía a veces 72 alumnos. ¿Cómo fue su vida como estudiante? ¿Cómo era? Pues poco tímido, pero siempre sobresalían mis calificaciones. Y así. Después de todo fue que
Yo deseaba estudiar, pero no tenía ese medio. Desde ahí ayudaba a la gente. Mm, Fue tiempo después que se inició la necesidad de conseguir la escuela. Todo eso surgió un año después, dos años después del asesinato del abuelo paterno. Nos vimos en la necesidad y entendimos que esto no podía continuar así. Entonces optamos, se nos vino la idea de que Buscavía tenía que tener escuela propia, pero como no tenía ni lote, ese fue el comienzo. Y a fe que lo logramos. Se reunió la plata y se la entregamos al municipio para que el municipio legalizara escrituras. ¿Cuánto le costó el lote, don Augusto? Eran 2.000 pesos, En ese entonces, ¿cuánto eran 2.000 pesos? más de 2 millones. ¿Quién o qué lo inspiró a realizar acciones para iniciar su lucha o compromiso? ¿Cómo dijera? Esos son dones que nacen con uno. Y uno a través de la necesidad, el afán de superarse y de verse uno como rivalizado por los del pueblo, entonces uno entra, toma conciencia de eso y la misión de nosotros fue no dejarnos humillar. ¿Qué logró mediante su activismo? A ver, como actividades se trabajó en 3 frentes. Primero sobre la educación, porque así como dije inicialmente, no había escuela, Buscavía no tiene escuela propia, compramos el lote. Resultó después que la licorera de Cundinamarca donaba escuelas, pero que había que aportar el lote y era de 1 hectárea, porque desde entonces tenían la idea de las huertas escolares. Eso fue desde el 60, se inició eso, 62. Y en el 64 se inauguró la escuela, donada por la licorera de Cundinamarca, de la cual conservo fotos del acto en la inauguración, donde usted ni siquiera por asomo aparece. Y en esa, como vino personajes, el gerente de la licorera, vinieron políticos y hicimos una solicitud para la escuela de las de Guataquí, que es todavía esa parte que no se ha modernizado, no se ha tumbado, y es ahí. Desde ahí se hizo la petición y nos la concedieron. De ahí era que ahí había un lote comprado, un lote que estaba como desde 1940 y pico. Habían iniciado la construcción de una escuela, pero por razones de la violencia política y entre la misma familia se suspendió eso. Hasta después del año 66 me parece que fue que construyeron esa escuela. Porque vieron la necesidad de construir la otra escuela en el municipio de Guataquí. Por la necesidad, simplemente por ver de que no había escuela propia, sino era arriendo en esos ranchones. Esa era la primera que en Buscavía, era en arriendo. El dueño de eso se llamaba Ángel María Garzón. Luego después se suspendió ese arriendo y fueron a dar hasta por allá a la entrada de la Reforma, donde una señora María Carranza, por allá funcionó como escuela en un rancho arrendado también, que era una casa larga, y también fue por ahí. Entonces se sintió la necesidad de que Buscavía tuviera escuelas propias. Así fue que se hizo.
¿En qué otro frente trabajaron? Bueno, eso fue lo primero. En lo segundo, se trabajó sobre lo de la carretera y al mismo tiempo también sobre la electrificación y luego después lo del acueducto. Vamos a hablar sobre lo de la carretera. La carretera, habían pasado como unas 10 comisiones de topografía que nos decían que para la carretera Nariño, Buscavida, Los Escaños hay tanta partida, pero lo único que se veía era que no, la comisión de topografía y más nunca definieron eso. Al fin de tanta vana esperanza, tanta promesa, entonces apareció el cuento de caminos vecinales. Y también siempre por los políticos, el nombre de Buscavida fue sometida a concurso entre 900 y salió favorecido, pero por el sistema de pico y pala. El comienzo, la parte baja, toda esa roca se hizo fue a pico y pala, no fue con bulldozer. Y eso lo hicimos los de Buscavida que teníamos interés. De la parte de aquí alta ellos pedían era que bulldozer, dijeron bulldozer no hay. Por eso es que más se demora por allá. Pero ahora sí le están metiendo y la vía está bastante mejorada. Ya está más mejorada la parte alta que aquí a la parte baja. Eso en cuanto a la carretera. La electrificación surgió también por el hecho de actualizarnos, nos motivó la televisión, porque cuando había boxeo, toda la juventud de la época se trasladaba a Nariño a ver el boxeo. Entonces dijo, no, pues se pensó en algo, en la electrificación. Pero todo ha sido por iniciativa de la misma comunidad, porque se ha sentido la necesidad, no que nos lo han venido a ofrecer. Todo ha sido es por iniciativa de nosotros mismos. La electrificación pues se aprovechó que por la época las juntas de acción comunal les destinaban auxilios. También se conservan fotos cuando se montó sobre esos cerros, esos postes largos. Nos le acomodábamos a cada poste hasta 16 personas. Eso parecíamos hormigas, así todo eso. Eso hay fotos que se conserva el hecho. Bueno, se hizo así y siempre, no sé, siempre surge la oposición. Querían hacernos echar atrás todo el trabajo que se había hecho porque hubo un señor que quería que le electrificaran una finca por allí. Él era o fue concejal, pero entonces ya se puso al servicio no de la comunidad, sino al dueño de la finca, que era don Mario Morales, y quería que eso pasara por ahí, esa red. Mientras que el tío mío luchó y se fue con el mismo ingeniero, le dio almuerzo, todo le llevó por allá, le subió y definieron el trazado, fue por ahí. Y por allá montamos esos postes. Aunque tiempo después vino un contrato redondo y se aprovecharon del trabajo, pero nosotros lo que queríamos era un resultado, que se viera la luz. Y la luz llegó. Llegó aquí en el 89. Ay, no, 89, 79 me parece. 89. Bueno, eso en cuanto a la... Bueno, está ya la electrificación y está lo de la carretera. Ah, y lo del acueducto. Lo del acueducto sí surgió, se sufrió mucho, pero cuando dijo a salir, salió. También por iniciativa
de nosotros como comunidad y aprovechamos las influencias políticas que teníamos disponibles al momento. Es lo que digo yo, que la política por política, sin servicio social no es política. Quien pretenda hacer política nomás por hacerlo, no está haciendo nada. Tiene que pensar siempre es en la comunidad, que hay gente necesitada de la cual se pueda beneficiar. Al servicio de una ideología se hace un servicio comunitario. Cuando el acueducto hubo mucha oposición, tenaz, eso fue arduo, nadie quería, nadie consideraba en eso, nadie, nos decían que dragones, bueno, o algo más. Y pues gracias a una señora que estuvo de alcaldesa, incluyó dentro del programa de la alcaldía la construcción del acueducto. Y eso era para aquí, para Buscavida nomás, era a ambos lados. Pero los del lado de allá, cuando llegó el momento de trabajar, dijeron que no necesitaban porque querían era que eso era fuera de Guataquí, Guataquí. Han pasado los años y ya llevan esperando eso y por el lado de Guataquí no les llega. Encontramos, así como dije, la ayuda de doña Beatriz Lozano de Rodríguez, que la incluyó dentro del plan de gobierno de ella y luchó hasta donde pudo, a ver si con los recursos del municipio podía. Entonces no pudo realizarlo, por lo que el municipio no tenía capacidad de endeudamiento. Entonces ella, con el interés y todo, pues entonces acudió al departamento, encontró auxilio del gobernador, secretario de Obras Públicas y de un diputado. Entonces, para la realización de esa obra. Y pues logró el hecho y para bien de que yo estuviera de presidente de la Junta, así fue que se aportó ese lote. Porque todo lo ponían buscaban no solucionar, sino ponerle como peros para que la obra no se realizara. Entonces tuve conocimiento de que habían dicho que si no había un aporte de un lote, no había acueducto. Entonces, y siempre mencionaban que el presidente de la Junta que era terrateniente, dije, me da mucha pena, no soy terrateniente. Tenemos un derecho herencial, pero somos 12 hermanos. Y para tomar un concepto favorable, para que todo ceda, lo veo como imposible, pero sin embargo no hay nada imposible. Yo me comuniqué con ellos, les planteé la situación, cómo era, lo que se pensaba y todo eso. Entonces yo les dije que me autorizaran, pero a la vez les dije que si me autorizaban lo hicieran con firma autenticada ante notaría, para que después no fueran a decir que no lo habían hecho, que dije yo lo hice por escrito. Así fue, y así fue que se aportó ese lote y hubo el acueducto. ¿Cuánto tiempo duró por poner el agua acá en Buscaveda? No, desde que se inició lo del acueducto, eso, pues la demora fue que lo terminaran. Y luego hicieron el ensayo y se vio que sí funcionaba. Así fue. ¿Considera usted esos logros como una rebeldía? Pues como una rebeldía en razón a que sentíamos la necesidad. Mire, en el acueducto es que yo me causaba tristeza, amargura y dolor ver a la mamá de uno, las hermanas, las tías, todas estas señoras que tenían que madrugar y dirigirse al río a ir a lavar y todo eso. Llegaban allá y el agua no estaba apta todas las veces en condiciones de una vez llegar y vamos a lavar. Una vez estaba creciendo,
ni el agua estaba firme porque si no esto iba subiendo, si estaba creciendo tenía que movilizarse. Otras veces era lo contrario, iba bajando, iba bajando. Entonces, y muchas veces llovía en el día y tenían esas pobres señoras, pero señoras, señoritas, sea la que fuera, eh, tenían que así medírsele, así como estuviera, fuera con creciente y todo eso, ahí tenían que, mejor dicho, el sufrimiento era mucho. Entonces a mí me cuestionó mucho y lo hacía a veces con soberbia, mejor dicho, nunca me falló el ánimo, sino que uno sentía, decía yo, invocaba la memoria de mis antepasados, decían, ayúdenme para ver cómo se logra esto. Se hizo y ahí estamos. ¿Cuánto duró usted como presidente? La presidencia era directamente, me parece que 1 o 2 periodos nomás. El resto era secretario, tesorero, de cualquier cargo. No interesaba qué cargo. ¿Ese periodo cuántos años son? Eso había que hacerlo cada año, recomendaban. Ahora es que lo ampliaron a 4 años. ¿Cuáles son sus impresiones perdurables de su periodo como activista? ¿Qué es lo que más recuerda? Pues lo que más se recuerda y a veces lo que a uno más le duele, pero como uno hace las cosas no para que se lo agradezcan. A veces la ingratitud de la gente, la incomprensión porque la gente no encuentra en la mayoría de la gente no le encuentra a uno ese mismo ánimo, ese espíritu de hacer las cosas, de colaborar, de hacer. Es que lo que yo estoy viendo, eso lo hicimos nosotros en nuestra época, pero de ahí para acá no se ha visto eso. En las nuevas juventudes, nuevas generaciones no se ve eso. ¿Qué logró mediante su activismo? Pues en lo que yo luché y trabajé que se convirtieran en realidad. ¿Cómo define el éxito de su compromiso social? Pues, ¿cómo era? Me parece que eso me llena de satisfacción. En este momento considero que mi ciclo puede estar ya cumplido y estoy tranquilo. Me duele sí de que no sigamos en esa misma tónica, en hacer algo comunitariamente y eso me llena de satisfacción. Lo que yo entiendo para mí mismo que mi tránsito por este mundo, por esta vereda no fue perdido. ¿Cómo cambia su vida la elección de involucrarse en ese movimiento de trabajar? Como dijera, pues por el amor a la vereda, porque yo nunca, a pesar de estar trabajando en el pueblo y ocupar un puesto administrativo o algo así, nunca me creí más que los demás, sino siempre en el mismo plano. Porque el deseo de uno era de servir, no como para uno sentirse grande, elevarse, decir más que los demás, no. Ni a una hora, a sabiendas de que tengo conocimiento en derecho penal y derecho civil y administrativo y todo, nunca me la doy. Don Augusto, ¿y usted cuando fue presidente de la Junta, usted dijo yo quiero ser o dijo comunidad, ustedes me apoyan para poder ser presidente de la Junta? Bonita su pregunta porque no, yo nunca dije quiere ser, sino que lo que pasaba era
que eso era en solo lista, eso no estaba reglamentado como lo está ahora, que tiene que ser por planchas y todo. Y las planchas tienen que estar inscritas 8 días antes. Dan plazo hasta el jueves siguiente de eso para reformarlas si algún quieren cambiar. No, eso era por lista, votación nombre por nombre. Y desde que siempre se inscribiera mi nombre, eso decían, ah, no, se metió fulano, ese ya es el ganador, ese ya, entonces, pero esa era la gente. Yo no imponía nada ni exigía. Muchas veces decían, no, yo no quiero, no, denle el turno a otro. Pero a veces había que hacerlo porque tampoco se podía elegir por elegir. ¿Qué principios diría que estaba luchando? ¿Cómo, en qué sentido, en qué forma? Principios sociales, morales. Ah, no, ese es lo que yo llamo como principios de una personalidad y con el fin de servirle a una comunidad. Es decir, porque si a mí me tocaba el hecho de ser vocero, no tenía que dejarme humillar ni dejarme no sentir vergüenza para nada, sino siempre. Yo tenía que darlo con mi ejemplo, yo no podía, no permitía, no consentía de que nos menospreciaran, y más que por el hecho de ser campesino. Por lo menos al comienzo cuando fui al pueblo nos decían que aguas saladas, porque tomamos agua, dije agua salada, pero limpia, brotada de roca. Y dije, miren ustedes, lo del río, cuánta suciedad, cuánto mugre reciben. Ahorita pues que la tienen tratada, pero por la época, eso tomaban esa agua cruda y mientras nosotros la tomamos aquí de roca. Era un poco salobre, eso era simple, no es que sea salada, no, simple. Entonces, y ahí yo los silenciaba con eso nomás. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes sobre el compromiso cívico? Sobre todo que se tome conciencia de las necesidades y que se hagan un propósito para hacer algo, no de fallecer. Porque cuando uno quiere hacer algo no falta quien se oponga y sobre todo la maledicencia, las malas lenguas. Siempre que hacíamos algo para recolectar dinero, para hacer algo, entonces decían, ah, no, eso es que no tienen para la carne. Si lo veían a uno con una camisa nueva, mire, ¿a dónde fue a dar lo que yo le di? Entonces, eso ya debe entenderlo en cuenta, o debe tenerlo uno en cuenta de que esas personas las hay. Y si les toca nacer y morir 7 veces, vuelven y nacen con la misma. Entonces no cambia. Entonces así también debe ser uno, no cambiar. ¿Hay algo de su historia que no le haya preguntado pero que se le gustaría agregar? Ahorita que se me vino fue lo de, y realmente lo que sí vi trabajar con amor y hicimos verdadera comunidad fue cuando el teléfono, cuando Telecom. Ahí sí, todos trabajamos, todos aportamos, y ahí sí era con berraquera. Me daba gusto ver a esos pequeñitos que ahora ya son señores, cómo trabajaban, cómo impulsaban y decían. Y entonces hubo una media disputa con los de la reforma porque ellos pensaban era colocar un solo teléfono era para todos y que los de Buscavía fuéramos allá. Entonces ahí se dijo, no, ¿cómo va a ser posible? Si trabajamos somos los que más trabajamos. Entonces, ¿cómo va a ser posible? Aquí tienen que dejarnos un teléfono. Y así fue que quedó, se hizo la petición y entonces ya no tenemos que ir a la reforma sino ahí. Solo que ahora pues, ya por la tecnología, el celular ya a mano en el bolsillo, pues ya
Lo de Telecom queda a un lado. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran en la historia? No, no tengo, no. Referente a eso sí no. Cada vez que la gente dirá, no sé. Aunque sí tengo en cuenta de que he hecho todo eso y por la comunidad, no sé si me da poco o nada que si lo agradezcan o lo tienen en cuenta, pero hay que tener en cuenta de que aquí lo que sí ha hecho es por iniciativa de la comunidad. No nos lo han venido a ofrecer, no lo han venido a dar. Solo una cosa que es así, ese detalle sí me gusta, que no fue iniciativa de la comunidad, lo del colegio. Eso sí se le debe agradecer al profesor Orlando Niño, que vino con sus ideas y todo eso, y la administración municipal o municipales de Guataquí que ayudaron e impulsaron. Luego del profesor Orlando, la acción bienhechora de doña Emilda. Para nosotros fue bendita y fue afortunada porque vean. Yo creo que a eso se le debe la presencia de ustedes también aquí, por tener un colegio propio. Que también eso, que ahí sí se dice, queda tan cerca, tan fácil, y la acción del gobierno llega directamente. No tenemos que ir al pueblo a mendigarlo, sino nos llega aquí directamente. ¿Lo gestionan o lo gestionamos o lo gestionan ustedes mismos?